Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos estudiando la lección de escuela sabática. Vuelvo a tener problemas con mi cámara, espero poder solucionarlos pronto. Pero bueno, para el repaso no es que se necesite mucho, necesitamos más el PowerPoint que la cámara. Hemos llegado a la lección número 8, que se titula El sábado y el fin. Y es que vamos a estar hablando un tema muy interesante que tiene que ver con el tiempo del fin y es el tema del sábado. Así que acompáñenme para el comienzo de esta lección. Tenemos el versículo introductorio, el versículo de memoria, el cual encontramos en Efesios 3:9. Y de aclarar a toda la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Hemos llegado entonces a esta octava lección de este trimestre. Ya nos van quedando menos lecciones, ya pasamos la mitad prácticamente y nos quedan 5 lecciones para terminar, lo que significa que nos quedan 5 semanas, 5 sábados. La lección se titula El sábado del fin y como les decía vamos a estar hablando de la importancia del sábado en el gran conflicto y su conexión con el mensaje del primer ángel. Por supuesto, entonces nos surge la pregunta, ¿qué relevancia tiene el sábado para nosotros hoy día? ¿Es importante el sábado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será importante o no será importante el sábado? Empezamos entonces con una de las secciones que trae la lección. Esta sección se titula El juicio, la creación y la responsabilidad. La evolución, tanto este tema de la evolución que tanto nos llama la atención a muchos, a otros quizás no tanto, pero la evolución llama la atención sobre todo para defender nuestra fe. La evolución en sí nos lleva a tener una vida sin sentido. Si pensamos que somos productos del azar, que surgimos ya sea de un simio avanzado a través de los años, de millones de años, o de una explosión, la pregunta sería, si somos esto, si somos un producto del azar, ¿qué sentido tiene la vida? Sin embargo, Dios nos creó y al entender, al saber, al comprender que Dios nos creó, entonces nuestra vida cobra otro sentido. Pues que Dios nos haya creado nos da una nueva identidad, una identidad diferente a la identidad de ser un descendiente de un simio, sino que somos creados de Dios. Y es que el ser humano siempre ha buscado su identidad y la Biblia nos dice que nuestra identidad se conecta con Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Allí en Génesis 1, 26, 27 nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y le entregó su señorío. Así que somos especiales porque Dios se tomó tiempo de crearnos y otorgarnos estos atributos. La creación bíblica nos ofrece la respuesta a la búsqueda de la identidad. Si Dios nos creó, entonces le pertenecemos a Él y debemos darle cuenta de nuestros actos. A ese creador nosotros tenemos que darle cuenta de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Porque al crearnos Dios nos dio una conciencia moral, un sentido de responsabilidad que nos lleva a comportarnos de acuerdo a los requerimientos del creador. Leamos los siguientes pasajes. En Apocalipsis 14:7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En Romanos 14:10, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y luego entonces le dice esto, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. En otras palabras, lo que nos está diciendo Santiago aquí es que no debemos hacer acepción de personas. No podemos actuar de esa manera, de escoger a unos sí y a otros no. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así de hablad y así de haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso le dice Santiago capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué nos está diciendo Santiago aquí? Que Dios todo lo ve, Dios todo lo observa y todo lo examina, y Dios se dará cuenta cómo es nuestro corazón. Siempre sabrá cómo es nuestro corazón. En nuestro corazón no podemos pretender que el Evangelio es para los ricos, para los importantes, para los famosos y no para los pobres. En el reino de Dios todos somos iguales, iguales de pecadores e iguales de justificados por la gracia de Dios. Ahora surgen entonces las preguntas en la lección. ¿Qué implica el juicio sobre cuestiones como la responsabilidad? ¿Cuál es el vínculo entre el juicio, los mandamientos de Dios y la adoración? Y esta es una pregunta muy interesante que debemos responder cada uno individualmente y llevarla a la clase para compartir si el maestro nos pregunta sobre esto. El mensaje de los tres ángeles anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios. Un juicio indica que los acusados deben dar respuesta a las acusaciones. El juicio de Dios es un juicio moral, donde lo primero que se evaluará será nuestro carácter. Nuestro carácter está determinado por un factor, la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Es aquello a lo que yo más le dedico tiempo a analizarlo, a asimilarlo, copiarlo y aplicarlo a mi vida. Por ejemplo, ¿qué música nosotros contemplamos? ¿A qué música yo le dedico más tiempo? Le dedico más tiempo a la música secular, a la música cristiana. ¿Qué tipo de música cristiana escucho? ¿Qué tipo de música secular escucho? ¿Cuánto de mi tiempo yo le dedico a esa música? ¿Cuánto de mi tiempo contemplo esa música? Lo mismo lo que vemos en la televisión, en el internet, en las plataformas digitales. ¿Qué es lo que nosotros contemplamos allí? ¿Qué tipo de películas vemos en Netflix, por ejemplo? O en Hulu, o en cualquier otra plataforma, Amazon Prime, el que sea. ¿Qué tipo de película veo? ¿Qué tipo de alimento le estoy dando a mi cerebro, a mi mente, con la contemplación? El carácter se forma por un conjunto de hábitos y esos hábitos se forman por la contemplación. Si contemplas a Jesús, a Él reflejarás. Nuestro carácter, que es nuestra personalidad, nuestra esencia, lo que nos hace persona, lo que nos hace ser humano, nos lleva a tomar decisiones para la eternidad, ya sea la vida eterna o la muerte eterna. El llamado al primer ángel es un llamado a que adoremos al Creador por medio de nuestro carácter. Es temer, es dar gloria y es adorarlo. Todo tiene que ver con nuestro carácter y nuestro carácter se expresa en nuestro comportamiento, en lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que hablamos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver el sábado en todo esto? Es la pregunta que nos hacemos y es de lo que vamos a hablar. El carácter de Dios está reflejado en su ley, especialmente en los 10 mandamientos. De acuerdo a Isaías 8:16, el testimonio y la ley debían ser sellados en los discípulos. Según Jeremías 31 al 33, el nuevo pacto de Dios se pondrá en el nuevo pacto de Dios, más bien, Dios pondrá su ley en la mente y en el corazón de sus hijos. Por lo tanto, los 10 mandamientos son el carácter de Dios y también una norma de juicio, la norma del juicio. Los mandamientos que Dios va a poner en los creyentes es el carácter, el comportamiento. ¿Y cómo se adquiere esto? Pasando tiempo con Jesús. La lección nos dice lo siguiente, y cito: mientras tanto, nuestra observancia del sábado pone de manifiesto nuestra creencia de que Jesús es digno de ser adorado como nuestro Creador. Revela nuestra aceptación de la ley, los 10 mandamientos, como principios divinamente inspirados para vivir una vida plena, debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y una revelación de su carácter. Se convierte en la norma del juicio. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia. Y luego la lección nos hace las siguientes preguntas para que analicemos. El concepto que tenemos de la creación,
¿Cómo influye sobre nuestro comportamiento? ¿Qué relación tienen la herencia y el entorno con las decisiones que tomamos a diario? ¿Cómo podemos, por la gracia de Dios, superar los defectos de carácter que no elegimos tener? Así que, para responder a estas preguntas, creo que cada quien lo puede hacer individual y te invito para que lo hagas por si se da la oportunidad de que en la clase compartas estas respuestas. ¿Cómo influye el concepto de la creación en nuestro comportamiento? Si tú crees en una creación por evolución, por un Big Bang, por el azar, o si realmente crees que Dios creó este mundo. Y ahora nos hace otra pregunta. ¿Qué relación tiene la herencia y el entorno con las decisiones que tomamos a diario? Y eso es súper importante, demasiado importante. ¿Cuál es la herencia? Lo que nuestros padres han dejado a nosotros o las personas que nos han criado. ¿Y cuál es el entorno? Es el ambiente donde nosotros crecemos. De acuerdo a eso, ¿cuáles son las decisiones que tomamos a diario? ¿Cuál es la relación que tienen? Tiene muchísima relación porque tanto la herencia como el entorno donde nosotros nos criamos nos afecta, ya sea para bien o para mal, nos va a afectar para tomar cualquier tipo de decisión a nuestra vida. ¿Y cómo podemos, por la gracia de Dios, superar los defectos de carácter que no elegimos tener? Simplemente pasando tiempo con Dios, contemplando a Jesús en la única forma y evaluándonos cada día, tratar de ser lo más maduro que podamos y reconocer nuestros errores, reconocer nuestras debilidades, aprender a conocer nuestra personalidad, qué tipo de personalidad tenemos y en base a todo eso, entonces nosotros corregir en lo que aparentemente estamos mal, a lo que no elegimos tener para potenciar mejor nuestro carácter. Uno de los objetivos, si pasamos a otro tópico, a otro tema, a otra sección, es el sábado y la creación. Y es que uno de los objetivos del enemigo es quitar a Dios de la creación, porque con esto evita que el ser humano le reconozca como Dios y le brinde adoración. Ya ven, en Ezequiel 28, en Isaías 14, en el Apocalipsis capítulo 12, nos muestra que el objetivo del enemigo era reemplazar a Dios, sentarse en el trono de Dios y recibir la adoración a Dios. Por lo tanto, el enemigo necesita que los seres humanos quiten los ojos de Dios para que lo adoren a Él. ¿Qué mejor forma que empezar a atacar la creación y hacer que los seres humanos en su mente no crean que Dios creó este mundo, sino que fue por el producto, ya sea así, por el producto del azar, como se dice, ya sea por el Big Bang o por la evolución? En el debate de la creación versus la evolución hay un elemento que sobresale, el sábado. El solo sábado ya derriba lo que es la evolución. El ciclo semanal de 7 días termina con el sábado, al cual la Biblia le da un sentido especial. La evolución no puede atacar el sábado. Entonces entra la religión. Observen bien, la evolución se considera ciencia. Se ha comprobado que la semana es un ciclo de 7 días por la rotación de la Tierra. Lo mismo que los meses, lo mismo que los años, etcétera, etcétera. Científicamente eso se puede comprobar. Ha habido muchos intentos de cambiar el periodo, el ciclo semanal. De hecho, los romanos en la antigüedad tenían un ciclo de 8 semanas. Había un octavo día que ellos eran como un día feriado, un día festivo, el cual dedicaban a los mercaderes. Pero se dieron cuenta de que no funcionaba el ciclo de 8 semanas. No les funcionaba de acuerdo a sus cálculos y estudios y tuvieron que regresar al ciclo de 7 semanas. Ha habido otras culturas que han tratado de incursionar e implementar un ciclo semanal de 10 días, pero no han podido. Siempre va a ser de 7 días. Entonces, la ciencia en sí mantiene la idea por los resultados obtenidos de que la semana dura 7 días y que hay un séptimo día al cual la Biblia llama sábado, del hebreo Shabbat, del griego Sabbat, o Sabatón, y del latín también Sabatón, que viene a ser entonces el sábado de nosotros. La evolución no puede atacar el sábado, porque científicamente es comprobable. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso entra la religión. La religión sí puede atacar el sábado. ¿Por qué? Porque gran parte del cristianismo se ha encargado de eliminar el sábado del mapa religioso. La iglesia cristiana ha caído en la trampa al introducir el domingo como reemplazo del sábado con la excusa de que Jesús resucitó en este día. Por un lado la evolución y por el otro lado el cristianismo se han convertido en dos armas poderosas de Satanás
para distorsionar el mensaje de Dios. Sin embargo, el mensaje de los tres ángeles son anunciados para devolver a Dios a su lugar en las mentes de los seres humanos. El sábado está en el centro del gran conflicto, dice la lección, que gira en torno a la dignidad de Cristo para recibir adoración como nuestro Creador. El mensaje de Dios para los últimos días llama a toda la humanidad a adorar a Cristo como el Creador del cielo y de la tierra. La base de toda adoración es el hecho de que Él nos creó. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto nos lo dice Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. En Éxodo 28 al 11, está el cuarto mandamiento allí incluido. En el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. En Deuteronomio 5, 12 al 15 vuelve y se repiten los mandamientos, los 10 mandamientos, y en referencia al sábado dice lo siguiente: guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Por lo tanto, en Éxodo, si nosotros notamos, Éxodo 20 nos dice que debemos guardar el sábado en honor al Creador. Deuteronomio 5 nos dice que debemos de guardar el sábado en honor al Salvador, al Redentor, al Libertador. Allí se combinan tanto la creación como la salvación. En medio del cielo, dice Apocalipsis 14, 6 al 7, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pregunta: ¿en qué medida el mandamiento del sábado está bien el nexo entre la creación y la redención? Por medio del profeta Ezequiel, y aquí voy a dar la respuesta, Dios nos dice: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Esto está en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. El sábado llegó a ser un símbolo en la creación. Podemos ver que a través de la historia también llegó a ser un símbolo de lealtad al Creador. Después de Jesús fue un símbolo de redención y al final de los tiempos será un símbolo de obediencia. Dios le dio al ser humano el sábado también como un símbolo de descanso, no de obras, de gracia, no de legalismo, sino de seguridad, no de condenación, sino de dependencia divina, no de nosotros mismos. Ahora hablemos un poco del sábado y la creación. ¿Por qué? Porque al entender el sábado nos vamos a dar cuenta, como les decía, que en Éxodo, respondiendo a la pregunta anterior, en Éxodo se nos muestra en Éxodo 20 que el sábado es un símbolo de la creación. Guardamos el sábado por el Creador. En Deuteronomio capítulo 5, el sábado es un símbolo de redención, de salvación, de libertad. Entonces Dios le ordena al pueblo a guardar el sábado porque Él los había sacado de la tierra de Egipto, los había libertado o liberado de allí. Por lo tanto, el sábado o en el sábado se combinan los dos eventos, la creación y la salvación. Y es interesante que en la creación se divide en dos paralelos. Quiero que prestes atención a lo que voy a tratar de explicar aquí. Espero poderlo hacer bien. En la creación se divide en dos paralelos de 3 días. Para que ahorita pongo la tabla, pero ustedes se lo pueden también imaginar desde ahora. En un lado, en la columna de la izquierda, tenemos 3 días en los cuales Dios crea un espacio.
Y en el otro lado, en la columna de la derecha, tenemos otros 3 días donde Dios crea los seres animados e inanimados que van a llenar los espacios de los 3 primeros días. El paralelo quedaría de la siguiente manera. Y aquí vemos en la tabla, en la columna de la izquierda, dice los espacios que van a ser llenados y al lado derecho las criaturas. En el primer día, Dios crea la luz y la oscuridad. En el segundo día, crea los cielos y los mares. ¿Sí? Separa las aguas de las aguas, crea cielos y mares. En el tercer día se separan las aguas y entonces aparece lo que es el suelo y la naturaleza. Hasta ahí los 3 primeros días, ustedes podrán observar que son espacios que van a ser llenados. Dios creó espacios. Ahora nos movemos a la columna de la derecha. En el cuarto día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas, que son los seres celestiales inanimados que no tienen vida, pero que con esos seres inanimados, esa creación inanimada, Dios va a llenar el espacio del primer día. El sol para que alumbre la luz en el día, la luna para que alumbre en la oscuridad y las estrellas para que alumbren en la oscuridad. Por lo tanto, la luz y la oscuridad del primer día son llenados con el sol, la luna y las estrellas. Ahora observen el otro paralelo. En el quinto día, Dios crea los peces y las aves. Con los peces y las aves, Dios llena los espacios del segundo día, que son cielos y mares. Aves a los cielos, peces a los mares o a las aguas. En el sexto día, Dios crea los animales terrestres y el ser humano, para llenar lo que es el suelo, lo que es la naturaleza terrestre. Por lo tanto, en la columna de la izquierda están los espacios, en la columna de la derecha la creación con la que va a ser llenada los espacios de la izquierda. Observen que cada día tiene su paralelo, el primero con el cuarto, el segundo con el quinto, el tercero con el sexto, pero nos falta algo. En este paralelo falta el séptimo día. ¿Qué sucede con el séptimo día? El séptimo día no tiene un paralelo. No hay un paralelo para el séptimo día. El séptimo día queda prácticamente separado de los 6 primeros. Si en la creación de 6 días los primeros 3 días son espacios para ser llenados, y en los últimos 3 días se crean los seres animados e inanimados para llenar aquellos espacios, entonces, ¿qué sucede en el séptimo día? Dice Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Observe lo que está sucediendo en este pasaje, porque es el pasaje que vamos a analizar en este momento. El séptimo día no tiene paralelismo con ningún otro día de la creación, porque es un día diferente. El séptimo día es un espacio de tiempo de 24 horas que en la creación fue llenado con la presencia de Dios. Por esto es que la Escritura nos dice que Dios descansó en el séptimo día. Dios no descansó porque estuviera cansado, sino que su presencia llenó el sábado, de ahí que fuera declarado santo y bendecido. Pero a la vez que Dios creó todo, también es un Dios personal, un Dios que se preocupa por su creación, poniendo especial atención a los seres humanos. La palabra hebrea que se traduce por bendecir es barak y significa arrodillarse, postrarse. El Salmo 95:6 dice: venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. En otras palabras, la presencia de Dios en el séptimo día hizo de este un día de adoración. Ahora, esto es importante y tiene que ver mucho con lo que acabo de decir de la relación personal. La creación del sábado tiene que ver algo con esa relación. Dios toma el séptimo día y lo llena con su presencia, y entonces con su presencia bendice el sábado, es decir, lo hace un día de adoración. Por eso se utiliza la palabra barak, porque es un acto de adorar. El sábado es para ir a la presencia de Dios y arrodillarse y adorarlo. La siguiente palabra hebrea que se traduce por santificar es kadash, la cual significa literalmente apartado o apartada para un uso sagrado. Apartado o consagrado. Por lo tanto, el séptimo día sábado fue apartado por Dios para un uso sagrado, un espacio de tiempo en el cual el ser humano se acercaría a Dios para mantener una relación íntima con Él. Dios separa un día de 24 horas para que usted y yo nos
acerquemos a Él y compartamos con Él. Por supuesto, alguien podría argumentar que también se puede adorar a Dios en los otros 6 días de la semana. Y eso es correcto. Sin embargo, Dios pide que como sus hijos separemos un espacio de tiempo de 24 horas a la semana solo para dedicárselo a Él. De ahí que el mandamiento diga, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. La pregunta es ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y una vez más, se usan las palabras de Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Jehová con su presencia bendijo y santificó el sábado. Es decir, lo separó para un uso sagrado. Lo separó para para un acto de adoración, de que el ser humano en el sábado adore a Dios. El sábado es el único día que Dios reclama como suyo, porque es un símbolo de la creación, el cual permanece como un santuario en el tiempo al final de la semana. El mismo Dios a través del profeta Isaías lo confirma y dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Esto lo dice Isaías 58, 13 y 14. Observe lo que acaba de decir Dios. Mi día santo, mi sábado. De acuerdo a Isaías, el sábado es de Dios y nos insta a no pisotearlo. No pisotear su día haciendo nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. Es más, Dios nos está llamando, de acuerdo a Isaías, a deleitarnos en su sábado porque Él nos lo ha dado con un propósito. El propósito es pasar tiempo con Él. Jesús mismo confirmó que el sábado había sido dado al ser humano con un propósito, reconocer que Jesús es el creador y por ende Señor del sábado, de acuerdo a Marcos 2:27. El sábado fue dado por Dios como un periodo de tiempo de intimidad con el Creador, para contemplar a nuestro Salvador, a nuestro Redentor y Restaurador. El sábado también es un tiempo de preparación para lo que será la vida en el cielo, pues en la tierra nueva, de acuerdo a Isaías 65:17, Apocalipsis 21:1, los hijos de Dios seguirán guardando el sábado. Isaías 66:23 que dice, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar a Jehová. Pasamos a una nueva sección, un engaño no tan sutil. Y es que ahora vamos a hablar de cómo el enemigo ha tratado de engañar al ser humano a través de introducir falsificación en los mismos cristianos. Usa la iglesia cristiana para introducir falsedad. Por ejemplo, hay iglesias cristianas, incluyendo la católica, cuando hablamos de cristianas, le incluimos a todas, que no creen en una creación de 7 días literales, sino en una creación de miles de años. Se sigue repitiendo lo mismo desde antaño. La iglesia, con tal de tener muchos adeptos, adopta todo tipo de apostasía que se adapte a las tradiciones cristianas. Por ejemplo, el teólogo evangélico Carl Henry dijo, la Biblia no demanda creer en 6 días de creación literales de 24 horas, sobre la base de Génesis 1:2. Esto lo encontramos en Carl F. H. Henry y su libro titulado God, Revelation and Authority, en la volumen 6, la página 226. Gordon Lewis y Bruce Demarest declararon que la conclusión más probable es que los 6 actos de creación consecutivos estuvieron separados por largos periodos de tiempo. Esto lo encontramos en una obra de ellos llamada Integrative Theology y está en el volumen 2, página 44. Por lo tanto, estos eruditos, y podemos ver que fue publicada por Zondervan, que es una casa publicadora bautista de mucho renombre, podemos ver que en este libro ellos declaran que la creación fue por largos periodos de tiempo. No creen en una creación literal de días de 24 horas. Norman Gulley, un teólogo adventista, en un artículo titulado ¿Es literal el relato de la creación de Génesis?, dice lo siguiente. Dice que en 1998
Robert Raymond presentó 7 principios hermenéuticos para interpretar los días en Génesis 1 y 2, los cuales deseo compartir ahora con ustedes. Voy a compartir los 7 principios. Primero, el significado dominante de un término debe ser mantenido a menos que las consecuencias contextuales sugieran otra cosa. La palabra hebrea para día, yom, en el singular, doble o plural, aparece 2225 veces en el Antiguo Testamento, y la inmensa mayoría designa un periodo de 24 horas. El contexto de Génesis 1 sugiere considerar otra cosa. La frase recurrente, la tarde y la mañana, de Génesis 1, 5, 8, 13, 19, 23, 31, aparece en 37 versos fuera de Génesis, por ejemplo en Éxodo 18, 13, 27, 21, y siempre designa un periodo de 24 horas. Por lo tanto, en las dos primeras que nos presenta Raymond, nos está diciendo que tanto Yom y la expresión tardes y mañanas siempre están hablando, por lo general, en un 95%, de días literales, no de días simbólicos. Tercero, los números ordinales, primero, segundo, tercero, empleados con Yom en los mismos textos citados anteriormente, aparecen cientos de veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 12:15, 24:16, Levítico 12:3, y designan siempre un periodo de 24 horas. Cuarto, la creación del sol para que señorease en el día y la luna para que señorease en la noche, Génesis 1, 16, 18 de la Reina Valera del 60, en el cuarto día sugiere días literales de 24 horas para los días 4 al 7, y nada en el texto sugiere que los días 1 al 3 hayan sido diferentes. Quinto, el mejor intérprete de las escrituras son las escrituras, donde un pasaje menos claro es interpretado por un pasaje o pasajes más claros. El cuarto mandamiento en Éxodo 20:11 y pide compararlo con Éxodo 35, 15 al 17, reflejan la narración de la creación en Génesis, asumiendo el hecho de que los días bíblicos de la creación fueron literales. Sexto, el plural días del hebreo yamim aparece 608 veces en el Antiguo Testamento y siempre señala periodos de 24 horas. Séptimo, si Moisés pensara representar días, eras, en vez de días, eras, periodos largos, entonces en lugar de un periodo de 24 horas habría usado el término olam. Por lo tanto, de acuerdo a las pruebas presentadas, todo indica que Moisés, cuando habla de fue el primer día, el segundo día, la tarde de la mañana, el tercer día, el cuarto día, nos está hablando de periodos de 24 horas literales. En ningún momento Moisés está hablando de periodos largos, como algunas iglesias creen. La Biblia nos muestra que Dios es el creador y que creó este mundo en 7 días, siendo el séptimo día un día de encuentro y de relación entre el creador y sus criaturas. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo encontramos en el Salmo 33:6 y versículo 9 y en Hebreos 11:3. La lección entonces nos dice lo siguiente, es muy interesante, por eso la cito. Dice, el primer capítulo del Génesis afirma que Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas y descansó en el séptimo. La estructura lingüística de Génesis 1 y 2 no permite ninguna otra concepción. Incluso los eruditos que no creen en la creación literal de 6 días reconocen que la intención del autor era enseñar la creación de 6 días. La palabra hebrea para día en Génesis 1 es yom. A lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom como adjetivo, es decir, tercer día, primer día y demás, limita el periodo de tiempo a 24 horas. No hay una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique un periodo indefinido. Sin excepción, siempre es un periodo de 24 horas. Además, y puntualmente, si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿qué importancia tiene el día de reposo sabático? ¿Por qué lo ordenaría Dios? Esto es muy interesante lo que dice la lección y espero que lo hayan podido entender. La palabra yom significa día, día literal. Cuando es acompañada de un modificador, como es un adjetivo, el número que modifica, en este caso tercer día, cuarto día, quinto día,
siempre se está limitando a un periodo de 24 horas. No habla de días simbólicos, de 1000 años, 1000 días, 100 días. No, está hablando de un periodo de 24 horas y eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es que si Dios no hubiese hecho una creación en 7 días literales, sino en periodos largos, cada día un periodo largo, ¿para qué el séptimo día? ¿Para qué Dios ordenaría un séptimo día si no sería un séptimo día literal, sino que sería un séptimo periodo largo? No tendría absolutamente ningún sentido dejar el sábado como un legado eterno de una creación en una semana de 6 días si ésta nunca existió. Aceptar las largas edades de la creación es desafiar la necesidad misma del séptimo día. También plantea serias dudas con respecto a la integridad de las escrituras. Al atacar el sábado, Satanás desafía la esencia misma de la autoridad de Dios. ¿Y qué podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días que negar la realidad de la creación en 6 días? No es de extrañar que tantas personas, incluso cristianos, ignoren el día de reposo sabático. ¡Qué trampa para el engaño final! El libro de Apocalipsis nos muestra que la falsificación será tan grande que el enemigo falsificará incluso a la Trinidad y sus funciones en el plan de salvación. Y por supuesto, falsificará el día de reposo. Ranko Stefanovic, un erudito adventista, un experto, un scholar, en su comentario La revelación de Jesucristo, identifica estas falsificaciones de la siguiente manera. Y lo cito directamente de su libro. Y aquí pongo cómo se ve en su libro la tabla. En la izquierda aparece el dragón y Satanás, a la derecha Dios el Padre y la falsificación. Observemos que en Apocalipsis 12, versículos 3, 7 al 8, dice que el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, dice que su lugar está en el cielo, dice que tiene un trono. Allí vemos en Apocalipsis 3, 13, 12, lo mismo que en el 2, 13. Dice que da poder, da trono y da autoridad a la bestia del mar, Apocalipsis 13, 2 y 4. Es adorado, Apocalipsis 13, 4a, la primera parte, y es destruido para siempre, en Apocalipsis 20, 9 al 10. Ahora veamos lo que dice del Padre. La morada de Dios es en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 4 y 5. Dice que Dios tiene un trono, Apocalipsis 4 y 5, 7, 9 al 15 y 19, 4. Dios el Padre da poder, da un trono y da autoridad a Cristo. Esto lo podemos ver en Mateo 28, 18, Apocalipsis 2, 27, 3, 21 y los capítulos 4 al 5. Dios el Padre es adorado, Apocalipsis 4, 10, Apocalipsis 15, 4, y vive y reina para siempre o por siempre, Apocalipsis 4, 9, 5, 13 y 11, 15. Podemos ver que entonces Satanás trata de suplantar a Dios el Padre. Y si trata de suplantar a Dios el Padre, de falsificarlo, ¿será que trata de hacer lo mismo con el Hijo y con el Espíritu Santo? Veamos. Entonces surge la bestia del mar. La bestia del mar sale del agua para comenzar su actividad. Eso está en Apocalipsis 13:1 y resulta que Jesucristo salió del agua para comenzar su actividad en Lucas 3:21 al 23 cuando se bautizó. La bestia se parece al dragón y ahí están las citas bíblicas. Apocalipsis 12:3 y 13:1. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. La bestia del mar tiene 10 diademas. Jesús tiene muchas diademas. La bestia del mar tiene 10 cuernos sobre sus cabezas. Jesús, el Cordero de Dios, tiene 7 cuernos. La bestia recibe el poder, trono y autoridad del dragón. Jesús recibió el poder, el trono y la autoridad del Padre. Y ahí están las citas bíblicas. La bestia del mar tuvo una actividad de 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Jesucristo tuvo una actividad de 3 años y medio de ministerio. Eso lo indica el Evangelio de Juan. Recuerden que 42 meses son 3 años y medio literales, pero a ser proféticos, pues se extienden en la profecía a lo largo del tiempo. Luego está, la bestia del mar fue muerta en Apocalipsis 13:3 y Jesús fue muerto, de acuerdo a Apocalipsis 5:6, el Cordero de Dios que fue inmolado. Resulta que la bestia del mar volvió a la vida, Apocalipsis 13:3, y Jesús resucitó. La bestia del mar recibió adoración después de su herida mortal, que fue sanada. Jesús recibió adoración después de su resurrección. A la bestia del mar se le dio autoridad universal sobre la tierra después de su curación. Jesús tiene autoridad. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Esto lo dijo después de resucitar. Se hace la pregunta en Apocalipsis 13:4, ¿quién es como la bestia? Y Jesús en Apocalipsis 12:7 se identifica con Miguel, el cual es un nombre y ese nombre es una pregunta. ¿Quién es como Dios? Observemos que la bestia del mar tiene una meta global sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, de acuerdo a Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis 17:15. Y Jesús también tiene una meta global, el mensaje de Jesús del Evangelio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblos. Así que la bestia del mar trata de reemplazar a Jesús. Sabemos que el dragón es Satanás, la bestia del mar es la Iglesia Católica, especialmente el sistema papal, porque no toda la iglesia como tal, sino el sistema papal. Y recordemos que el sistema papal dice ser el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, es decir, el reemplazo literal de Jesús. Si entonces el Padre y Jesús el Hijo son reemplazados, o reemplazados no, más bien falsificados, ¿qué esperamos del Espíritu Santo? Pues vamos a ver. Ahora entonces surge la bestia de la tierra en Apocalipsis 13. Y al lado derecho tenemos el Espíritu Santo. A la bestia de la tierra se le llama falso profeta que engaña a la gente, mientras que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que guía a la gente. La bestia de la tierra es semejante a un cordero, el Espíritu Santo es semejante a Cristo. La bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la bestia del mar. El Espíritu Santo ejerce toda la autoridad de Cristo. La bestia de la tierra dirige la adoración hacia la bestia del mar. El Espíritu Santo dirige la adoración a Cristo. Obsérvese en los paralelos, qué interesantes. La bestia de la tierra realiza grandes señales. El Espíritu Santo también hace grandes señales. La bestia de la tierra hace bajar fuego del cielo. El Espíritu Santo hizo descender fuego del cielo en el Pentecostés. La bestia de la tierra da vida y da aliento a la imagen de la bestia. El Espíritu Santo da vida, da aliento de vida. La bestia de la tierra aplica la marca en la mano o en la frente. El Espíritu Santo aplica el sello en la frente. La bestia de la tierra recibió adoración después que su herida mortal sanó. La bestia recibió esa adoración y el Espíritu Santo hace que Jesús reciba adoración después de su resurrección. Así que vemos que incluso el Espíritu Santo trata de ser falsificado por una falsa Trinidad que está en contra de la Trinidad verdadera. Y si los fieles entonces, si la bestia trata de falsificar todo esto, ¿qué podemos esperar de falsificar el sábado de Dios? Si trata de falsificar la Trinidad, pues esperaríamos que un sello, un símbolo tan importante como el sábado también sea atacado. Los fieles tienen un sello en sus frentes. Esto lo dice Apocalipsis 7, 1 al 13, Apocalipsis 14, 1. Pero los infieles tienen algo llamado la marca de la bestia. Esto está en Apocalipsis 13, 6 al 17. Dicha marca es la falsificación del sello de Dios. El sello de Dios consiste en el nombre de Dios. Esto es su carácter reflejado en la ley de Dios, mientras que la marca de la bestia es lo contrario, es decir, estar en contra de la ley de Dios y ser desobedientes al Creador. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Notemos que la marca debía ser puesta en la mano derecha o en la frente. Eso es una clara referencia a Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje de Deuteronomio 6 está en el contexto de Deuteronomio 5, donde viene hablando de los 10 mandamientos. Ahora, Dios está hablando a través de Moisés para decirle a la gente que todos los mandamientos del capítulo 5 son los que tienen que atar en su mano y en su frente. Jeremías 31, 31 al 36 nos complementa este concepto diciendo,
Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por lo tanto, la marca de la bestia es algo que suplanta la ley de Dios porque está en contra de ella. Luego la marca de la bestia añade, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estas palabras son una clara referencia a Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 22. Nehemías estaba tratando de restaurar la verdadera adoración a Dios y se dio cuenta que todos profanaban el sábado. Entonces Nehemías prohíbe comprar y vender en sábado. Veamos cómo lo dice Jeremías. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, para traerlo a Jerusalén en sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Sucedió pues que al caer la tarde, antes del sábado, ordené que cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. 1 o 2 veces se quedaron fuera de Jerusalén los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Pero yo los amonesté diciéndoles: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no volvieron en sábado, y dije a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. La marca de la bestia es un reemplazo, es una falsificación de la ley de Dios, reemplazada por tradiciones humanas, en la cual se introduce un día diferente al sábado, falsificando el día de Yahweh. Desde el inicio de la iglesia romana en el siglo II, el sábado fue reemplazado por el domingo. El cambio fue disfrazado en la resurrección de Jesús, pero el cambio se debió a la teología antisemita de aquellos tiempos, en los cuales todo lo que oliera judío fue reemplazado. Esto se conoce como la teología del reemplazo. El gran conflicto celestial se trasladó a la tierra y ahora los seres humanos estamos involucrados, pero tenemos el poder de decidir a quién vamos a obedecer. La lección nos pide que leamos y resumamos los siguientes pasajes. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7 es un llamado a adorar a Dios. La verdadera adoración se hace a través de la obediencia. Santiago capítulo 2, versículos 18 al 20. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 14:9. Apocalipsis 14:9 es un llamado solemne a no adorar a la bestia ni a su imagen, y menos a recibir la marca de la bestia. Para evitar esto hay que pasar mucho tiempo con Dios, contemplando a Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 describe a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por lo tanto, todo el conflicto se resume en una palabra: adoración. ¿A quién adoramos? ¿A Dios o al dragón? ¿A Dios o a la bestia? En cuanto al sábado, el día de reposo sabático integrado en el mismo relato del Génesis, dice la lección Génesis 2, 1 al 3,
sobre la creación, se erige como la señal eterna e inmutable de esa creación. Es el símbolo más básico de la enseñanza más básica. Lo único aún más fundamental que Él es Dios mismo. Por lo tanto, usurpar el día de reposo sabático es usurpar la autoridad del Señor en el máximo nivel posible, el del Creador. Es ir detrás de todo y arrancarlo de raíz. Por cierto, es intentar ocupar el lugar de Dios mismo, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:4. Por supuesto, el verdadero problema de los últimos días es nuestro amor y lealtad a Jesús. Pero según la Biblia, este amor se expresa en obediencia a los mandamientos. 1 Juan 5:3, Apocalipsis 14:12. Y solo el sábado, entre los 10 mandamientos, respalda todo, porque solo este señala a Dios como creador. Éxodo 28:11. No es de extrañar que sea el símbolo exterior de la separación final entre los que adoran al Señor y los que adoran a la bestia. Apocalipsis 14:11 y 12. En vista de lo básico y fundamental que es el sábado para todo lo demás, es difícil ver que el desafío final de adorar al Creador podría tratarse de cualquier otra cosa. Pregunta. Muchos argumentan que da igual qué día de reposo guardemos, siempre que guardemos uno. ¿Cómo respondemos a ese argumento? ¿Con la Biblia? El sábado es la señal de Dios, tanto en la creación como en la redención. El sábado es un espacio de tiempo de 24 horas para compartir con Dios. Guardar verdaderamente el sábado, como Dios lo demanda, nos demuestra dónde está nuestra relación con Dios. El sábado es el tema de controversia en el gran conflicto. Ya llegamos prácticamente al final de la lección, nos queda lo que son las preguntas finales. Pero a base de, como un resumen, podemos decir que Dios creó el sábado en la creación, el séptimo día lo llenó con su presencia al reposar en él, y tan solo con su presencia lo apartó para que fuera un día de uso sagrado, en el cual nosotros los creyentes nos acerquemos a Él, a Dios, saquemos tiempo de todos los quehaceres de la semana. Si trabajamos de domingo a viernes, nos ocupamos toda la semana, estamos trabajando, llenándonos todos los días de trabajo, también compartir con la familia. Pero todo esto nos va acumulando durante 6 días. Entonces Dios tomó la decisión de darnos el séptimo día como un tiempo de relajación, como un tiempo de dejar ir todo lo que hemos acumulado en la semana y podamos entrar en una relación con Él. Comenzar a orar, a contemplarlo, a leer la Biblia y a orar y orar y orar durante el sábado, adorar y orar a Dios. Y con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, adorar a Dios. Por eso el sábado es tan importante, porque el sábado no es de legalismo. El sábado no es de una iglesia que dice que hay que guardar el sábado, no. El sábado es de Dios y Dios nos pide a nosotros que entremos en una relación íntima con Él el sábado para deleitarnos en el séptimo día. Que el sábado sea un deleite, no una carga, no un tema de fariseísmo, no un tema de legalismo, no un tema de fundamentalismo, sino un tema de relación. Que podamos entrar en relación con nuestro Padre Celestial y a la misma vez hacer un día en el cual nosotros separamos ese periodo de 24 horas, lo separamos. El sábado también es un día en el cual nosotros nos encontramos con nuestros hermanos y hermanas en la fe y compartimos con nuestra comunidad, la comunidad de creyentes. Y por eso el sábado también cobra importancia, porque en sábado yo me acerco al hermano o a la hermana y comienzo a hablar con él y comenzamos a hablar cosas que edifiquen en la fe. Debemos aprender a tener conversaciones basadas en nuestra experiencia religiosa, en nuestra experiencia cristiana. Preguntarle al hermano o la hermana qué le pareció la lección de esta semana, si tuvo tiempo de leer la matutina, qué le llamó la atención, qué libro de la Biblia está leyendo, cuál es su personaje favorito, cuál es su historia favorita, qué versículos de la semana le llamaron la atención. Hubo algo en la semana que lo llevó a pensar en Jesús, que lo llevó a pensar en la Biblia, algún evento que le llevó a recordar alguna promesa bíblica, y que el sábado todas nuestras conversaciones sean alrededor de Jesús. Para eso es el sábado, y por eso el sábado es el tema de gran controversia en el conflicto final, porque el enemigo no quiere que los hijos de Dios pasen tiempo con él. Por eso, amados, nos está llenando cada vez más de trabajo, de consumismo, del teléfono, de que nuestra mente se embote tanto.
en las cosas de este mundo que se nos olvide que tenemos que separar un tiempo para compartir con nuestro Creador y nuestro Salvador. Preguntas para dialogar. El mensaje del sábado, ¿cómo responde a las grandes preguntas de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi destino eterno? Segunda, reflexiona sobre la maravilla de la creación. Detente en el milagro de nuestra propia existencia en este vasto universo. El hecho de que el primer monumento conmemorativo de esta creación, el sábado, venga a nosotros, en lugar de que nosotros vayamos a él, cada semana sin excepción, ¿qué debería enseñarnos acerca de la importancia de la doctrina de la creación? Tercero, en Daniel 3 y 6, ¿cómo entiendes el tema de la adoración que se desarrolla en estos relatos inspirados? ¿Qué se encuentra en estos relatos que pueda ayudarnos a preparar y anticipar los desafíos que enfrentará el pueblo fiel de Dios durante la crisis en torno a la marca de la bestia? Cuarta pregunta, ¿cómo mostrar a alguien que cree que los millones e incluso miles de millones de años de evolución fueron el medio por el que Dios realizó su creación, la irracionalidad de guardar el sábado como un monumento a esa creación? Y con esto entonces llegamos al final de la lección. Espero que les haya gustado este repaso, que sea de bendición para aquellos que lo escuchan. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.